Bien, estimados alumnos, les saludo cordialmente y vamos a proseguir con nuestro contenido programático, dando un cierre a nuestro ciclo semestral con el contenido que hoy vamos a dar y lo que concierne a la finalización de nuestras sesiones de desarrollo. Entonces, lo que hoy vamos a tratar tiene que ver con lo relacionado a lo que es la banca internacional, las reservas, en este caso las reservas internacionales, la deuda y lo que implica el riesgo en el manejo de esos puntos. Entonces, el sistema bancario mundial, en este caso, tiene una función esencial para facilitar las transacciones internacionales y mantener lo que se conoce como la prosperidad económica a través del movimiento de dinero, movimiento de capitales. Eso nosotros ya lo habíamos trabajado en gran parte de lo que es el desarrollo de nuestra asignatura. Entonces los bancos internacionales básicamente operan de esa manera a modo de tener la movilidad de capitales y de flujo de efectivo. Y los bancos mercantiles prácticamente ayudan a financiar el comercio, la inversión y suministra préstamos a los prestatarios internacionales, a modo de que también puedan tener un acceso a esos financiamientos. Y ahí aparecen los bancos centrales, donde sirven como un prestamista de última instancia a los bancos mercantiles de cada país. Entonces a veces intervienen en los mercados de divisas para estabilizar los valores de las monedas. Y por último está el Fondo Monetario Internacional, que sirve como prestamista para los estados, para los países que muestran un tipo de déficit en el largo plazo en sus balanzas de pagos, en sus balanzas comerciales, etcétera. Entonces, aquí lo que vamos a ver es el desempeño de esos bancos en los mercados financieros mundiales, el riesgo que está asociado a la banca internacional y las estrategias que emplean para manejar esos riesgos. Entonces, un conjunto de todos esos contextos a modo de poder ver el ambiente en el cual se moviliza todo esto, lo que significa la banca internacional. Y veamos un poco lo que es la naturaleza de los bancos internacionales desde el punto de vista de, de las necesidades que deben tener cada banco. Entonces, la naturaleza de las reservas internacionales, que es básicamente conocer para qué sirven estas reservas internacionales. Entonces los bancos centrales tienen que tener algún tipo de reserva, como cualquier otro banco, y similar a un individuo que tiene que tener también un saldo monetario depositado en algo para enfrentar ciertas cosas. Entonces existen dos casos donde se tienen las reservas para poder atender una cuestión en particular sobre las necesidades de ingresos y la otra que tiene que ver sobre las necesidades de pagos. Entonces, siempre va a haber un ingreso que va a tener en nuestras cuentas personales. Asimismo, funciona también eh, las cuentas nacionales y obviamente las internacionales, donde hay una forma de pago y esta persona va a ir recibiendo pagos cada transcurso de tiempo de periodo de su actividad y los gastos en bienes y servicios también van a estar sujetos a un plazo igual o más largo. Entonces el individuo lo que va a hacer es va a requerir tener una reserva mínima de dinero para financiar ciertas compras en caso de que haya algún desequilibrio entre, entre lo que es sus ingresos y sus egresos.
Y eso, mirando un poco en la realidad de las personas que compran bienes en forma regular, en forma periódica, prácticamente va a recibir un pago de salario, por ser al medio que sea, bancos, cheque, lo que sea, y pasa a realizar una administración de esos fondos. Entonces requiere cierta cantidad de efectivo para financiar algún tipo de discrepancia que hay entre sus ingresos y sus pagos. Entonces cuando este individuo que estamos mencionando recibe su pago, el saldo monetario obviamente va a ser alto, es decir, va a tener esta característica. Supongamos que de esta manera está delimitado los pagos que va a tener. Va a llegar a un punto en que él no tenía ningún tipo de ingresos y va a cobrar su salario, por decirlo así, en un periodo de tiempo determinado. Entonces su disponibilidad de dinero va a ser bastante alto. Eso va a ir cambiando a medida que va adquiriendo, comprando bienes y servicios. Luego va a volver a tener una cantidad de dinero suficiente o lo que estaba planificado obtener y va a tener nuevamente una caída a medida que va gastando y llegando a su límite de disponibilidad. ¿Qué es lo que sucede? Aquí puede suceder que los plazos, suponiendo que estos son los plazos y estas son las cantidades de dinero que va teniendo, aquí eran los plazos que va cobrando, cambiamos un poco el gráfico, ¿no? Y esto cambia un poco. Los ingresos que va a tener se prolongaron más. Por lo tanto, en vez de ya tener, en vez de ya tener ingresos aquí, en este punto va a tener que esperar un poco más para poder tenerlo. Y para poder causar eso, este diferencial entre lo que usa aquí va a tener que usar sus fondos para poder hacer frente a ese desequilibrio que podría darse entre los ingresos y los egresos. Eso es lo que va diciendo cómo también sucede en lo que es las finanzas o las reservas internacionales. ¿Sí? Si bien las personas tienen un saldo monetario, básicamente para hacer frente a esas brechas entre la cantidad de dinero que recibe y lo que paga, como estábamos viendo ahí, obviamente hay un factor que influye en el interés por tener dinero. Y básicamente es mantener su consumo, más que nada. Si lo decimos de otra manera, sería mantener su bienestar. Entonces esa cantidad de dinero que necesita puede ser mayor en volumen absoluto, en unidad monetaria, de las transacciones que necesita. Y ahí básicamente va a poder utilizar en caso de que exista un desequilibrio inesperado. Por otra parte, en la medida que las personas pueden financiar sus transacciones a crédito, no va a necesitar tener efectivo disponible. Es decir, si puedo usar tarjetas de crédito, no necesita tener efectivo, ni siquiera si puede tener débito incluso, no necesita tener efectivo en mano. Entonces, eso representa en una tenencia adicional. Entonces, así como el individuo desea tener dinero, los gobiernos también entran eh, en este proceso, los gobiernos o los países también precisan reservas. Eh, y a esas reservas se lo llaman reservas internacionales. Entonces el objetivo principal de las reservas internacionales de un país es que le permite a las naciones financiar los desequilibrios también de las posiciones, pero no solamente de su consumo, sino de su balanza de pago. Es decir, si ustedes recordarán lo que es balanza de pago, tenemos, por ejemplo, las importaciones y las exportaciones.
la balanza de bienes y servicios, la balanza de capital, y entonces a través de las reservas internacionales eso se puede gestionar. Entonces esta reserva le va a permitir a las naciones financiar los desequilibrios en su balanza de pagos, y cuando una nación se encuentra o debe recibir dinero sobre el cual necesita, eh, mejor dicho, una nación básicamente recibe menos dinero del que necesita para hacer sus pagos, entonces va a hacer uso de, de lo que es las reservas. Y en ese caso se va a presentar un déficit y va a cubrir con sus reservas. Hagamos un ejemplo aquí. Supongamos que el ingreso que tiene el país es de 1000, los gastos es de 1200. Eso significa que tiene un déficit de 200. Y lo puede hacer de dos maneras. Resultado sería menos 200. Lo puede financiar de dos maneras, a través de un crédito o a través de sus fondos. Y obviamente si puede pagar un crédito no va a usar sus reservas. Entonces el objetivo principal de esa reserva es que permita a las naciones financiar un desequilibrio como lo que estamos viendo en la posición de balanza de pago. Y cuando una nación eh, encuentra que recibe menos dinero del que necesita para hacer sus pagos, entonces su resultado va a ser un déficit y va a tener que usar sus reservas internacionales. En el largo plazo va a tener que eliminar ese déficit, dado que los bancos centrales tienen que tener existencia limitada de reservas, o sea, no es infinita esas reservas. Entonces, desde la perspectiva política, la ventaja de tener reservas internacionales es que va a permitir a las naciones registrar un déficit temporal de balanza de pagos hasta que en la medida de ajuste aceptable empiezan a hacer las aplicaciones de políticas para corregir ese desequilibrio. Entonces la Reserva Internacional es como una opción que le permite hacer políticas para poder corregir los desequilibrios, porque básicamente no va a tener que aplicar medidas de ajuste correctivas de manera apresurada. Es como un aval. Si yo tengo déficit, pues ahí están las reservas y, y eso respalda. Entonces, si una nación deficitaria posee mucha existencia de reserva, obviamente va a poder operar sin imponer medidas de ajuste muy populares, lo cual va a provocar posteriormente algunos resultados bastante problemáticos. Entonces, de allí la naturaleza de las reservas internacionales. El otro punto es la demanda de las reservas internacionales. internacionales. Eh, Básicamente un determinante por el cual se demanda reserva internacional es el grado de flexibilidad del tipo de cambio. Entonces, en un sistema monetario internacional. Y esto se debe a la flexibilidad que presentan los tipos de cambio, eh, tipo de cambio base se llama, o sea, de donde parte. Entonces, de la eficiencia del proceso de ajuste de la balanza de pagos es de donde se obtiene ese resultado. Y tenemos que acudir a una gráfica a modo de poder ver cómo funciona realmente este proceso. Entonces, aquí vemos la gráfica donde se presenta la posición de un país. En nuestro material está Estados Unidos, esto puede ser Paraguay, puede ser cualquiera, en el mercado de divisas y en el comercio con otro país, generalmente paralelo. En nuestro caso puede ser Paraguay-Brasil, o Paraguay-Chile, o Paraguay-Unión Europea, independientemente de la región donde se encuentra.
Entonces, a partir de este punto que está aquí, el punto de equilibrio sería este punto, se supone que un incremento de las importaciones va a aumentar la demanda, en este caso de Paraguay, supongamos, del dólar. Entonces, aquí tenemos que un aumento de las importaciones sería un aumento de la demanda, de esta manera, un aumento de las importaciones. Es decir, tengo la demanda de la base a este punto. O sea, se mueve de esta manera. Entonces, un aumento de la demanda, es decir, las importaciones, va a hacer que Paraguay necesite más divisas. Aquí solo necesitaba 100. A medida que va transcurriendo, llega a un punto que van a necesitar esta cantidad. Y obviamente los tipos de cambio se van ajustando al tipo de demanda que se está haciendo. Entonces, el sistema de tipo de cambio, obviamente, va a ser el que determine la cantidad de reservas internacionales que se necesita para salvar esa brecha que va a separar la divisa con la cantidad ofertada, o la demanda de divisa en este caso. Entonces los tipos de cambio, en caso de que sean fijos o si están indexados a algo por las autoridades monetarias, las reservas internacionales obviamente va a desempeñar un papel fundamental. Imagínense, el tipo de cambio estaba en este punto. Por una mayor demanda de importaciones sube el tipo de cambio y la diferencia de tipo de cambio, nosotros ya lo sabemos, lo pago con moneda local. Y si no tengo suficiente moneda local, tengo que utilizar reserva. Y a medida que sube el tipo de cambio, demando más reservas para hacer frente a eso. Entonces el tipo de cambio, si está indexado y si es fijo, obviamente le demanda más a reserva, la reserva internacional para poder mantener ese tipo de cambio fijo. El Banco Central puede optar por intervenir de alguna manera eh, el mercado, así como lo hace Paraguay, a modo de que esta variación que está aquí sea un poco más suavizada, que no suba así todo de un golpe, para que no afecte obviamente a los importadores, obviamente, eh, la escalada del tipo de cambio. Entonces ahí representa eso en el caso de que exista tipo de cambio flexible, así como aquí en Paraguay. Existen otros determinantes de la importancia de las reservas internacionales, que básicamente están entre el grado de flexibilidad del tipo de cambio, que proporciona una cuestión de cantidad de demanda de reservas para poder mantener o para poder que la escalada no sea muy pronunciada. Entonces este sistema obviamente va a tener o va a estar caracterizado por ajustes más rápidos y flexibles en los tipos de cambio que va a requerir menos reservas internacionales. O sea, interviene un poco el Banco Central y luego ya deja que fluctúe. Entonces el grado de flexibilidad de los tipos de cambio, algunos otros factores que va a sustentar obviamente la demanda de reserva van a ser, por ejemplo, los mecanismos de ajuste automáticos que van a responder a los desequilibrios de pagos, las políticas económicas que propician el equilibrio de la balanza de pagos y la coordinación internacional de las políticas económicas. Entonces, mostrando un poquito el análisis anterior, vemos que los mecanismos de ajustes que van a estar entrelazados o que entrañan los precios, las tasas de interés, los ingresos y los flujos monetarios tienden a tener una corrección automática. Y ese equilibrio de la balanza de pago entonces tiende a también a equilibrarse. Entonces un superávit y un déficit, o un superávit o un déficit entre los pagos que originan cambio en cada una de las variables, eh, impactan en las reservas internacionales. Y estos mecanismos de ajuste, cuando más eficientes son,
menos va a ser el efecto que va a tener en la brecha que estamos viendo en el gráfico. Entonces, esa eficiencia de las políticas que el gobierno adopta para corregir los desequilibrios y los pagos también van a influir en la demanda de reservas internacionales. Cuanto más eficiente sea, menos demanda va a tener. Cuanto más ineficiencia exista, más demanda va a tener. Entonces, a diferencia de los mecanismos de ajuste automáticos, que obviamente depende del libre mercado, para identificar a las industrias, a los grupos de trabajadores que van a estar obviamente soportando ese peso de ajuste, las políticas que elija el gobierno va a depender de las presiones de un país en aplicar políticas comerciales, por ejemplo, aranceles, cuotas, subsidios a sectores claves. Hay que entender que si se supone que las políticas sirven para reducir el desequilibrio de los pagos, atendiendo a la incertidumbre respecto a la naturaleza, los tiempos, las alteraciones de pagos, las naciones con frecuencia que pueden tardar en poner en marcha esas políticas comerciales, se pueden encontrar que la necesidad de reservas para hacer frente a eso en periodos de desequilibrio sean tal vez eh, insuficientes. Y eso tiene que cuidar el Banco Central. Y allí entra la coordinación de las políticas económicas, que básicamente es otro determinante de la demanda de reserva. Porque pues yo necesito que el tipo de cambio no suba, entonces necesito hacer frente con reservas internacionales. Otros factores que influyen en la demanda de reservas es la cantidad de demanda que guarda la relación positiva con el nivel de precios y los ingresos mundiales. Entonces, ahí yo entro a tallar sobre la depreciación misma de la reserva. En resumen, un Banco Central debe tener reservas internacionales para cubrir el exceso de pagos, o sea, cuando tengo muchas cosas que pagar. Y la cantidad de demanda de reservas internacionales está en proporción directa con el monto y la duración de las brechas de pago. Entonces, si un país tiene un déficit de pago y está dispuesto y puede tomar medidas inmediatas para aumentar sus ingresos y disminuir sus pagos con el monto de la reserva que necesite, obviamente va a ser mucho menor. Y viceversa, la demanda de reserva va a ser grande si las necesidades de hacer frente a los desequilibrios no son cubiertos por las medidas para corregir los desequilibrios. Y no se adoptan políticas que obviamente tiendan a mejorar eso. El otro punto que tenemos que observar sería la oferta de las reservas. Las reservas internacionales siempre. Vimos que cómo funciona ya la demanda de reservas internacionales. Y para completar el mercado, para completar la ecuación, tenemos que ver qué pasa con las ofertas de las reservas internacionales. Y el total de ofertas de reservas internacionales va a estar compuesto por dos categorías distintas: las reservas propias y las reservas a crédito. Normalmente se considera que los activos de las reservas, como el oro, la divisa extranjera aceptable y los derechos especiales de giro, los DEC, son obviamente propiedad directa de la nación que tiene. Pero hay que entender que si la nación que tiene un déficit de pago se encuentra que la existencia de reserva que posee cae a niveles inaceptables, muy bajos, obviamente va a tener que tomar un préstamo eh, de reservas internacionales como un instrumento para amortiguar esa caída. Entonces, los prestamistas pueden ser otras naciones que tienen un exceso de reserva, instituciones financieras extranjeras o organismos internacionales como el FMI. Eso serían las ofertas de reserva, los componentes de las reservas. Y ahí entramos en lo que es las divisas extranjeras. Aquí esto es un tema que nosotros ya manejamos muy bien, donde las reservas internacionales son una forma de pago que emplea para financiar
las transacciones al exterior de un país. Y uno de esos activos son las carteras de moneda de otros países, entonces las divisas extranjeras. Y existe una composición de cómo está compuesto la reserva de un país en particular. Entonces, esa reserva puede estar compuesta por las divisas extranjeras, las posiciones de reserva del FMI y los DEC, los derechos especiales de giro. Cómo lo utilice ya depende de cada país. Eh, entonces, en el mundo se ofreció saldos de dólares, el déficit de la balanza de pagos, ese déficit se debía por varias cosas, por ejemplo, Estados Unidos tenía guerra, tenía muchos déficits, y se presentó ciertos problemas de liquidez. Eh, y se cambió, por ejemplo, el sistema financiero pasó del sistema oro, Bretton Woods, y ahora la libre disponibilidad. A modo de poder hacer frente a esos déficits, por decirlo de otra manera, el país anfitrión o el país que guía las finanzas internacionales tenía problemas de déficit. Entonces el Fondo Monetario lo que hizo es modificar un poco la contenido de la reserva. Hoy día hay más divisas extranjeras, como ven ahí 98%. Una posición en reservas del FMI oro, casi nada. Y los DEC. Estas posiciones de oro en teoría se pueden monetizar, se puede utilizar. También todo lo que es la posición de reserva del Fondo Monetario se puede pedir. Y que no hace mucho se empezó a usar nuevamente los DEC. Esto no es algo nuevo, pero después de la pandemia se utilizaron. ¿Qué son los DEC? Y obviamente cuando hay la liquidez y los problemas del patrón de cambio de oro, que básicamente derivó de la dependencia del oro y del dólar como monedas internacionales, en 1970 BMI crea otro activo de reserva llamado derecho especial de giro. Y el objetivo era introducir al mecanismo de pago un nuevo activo de reserva, además del dólar y del oro, que permitiera o que pueda ser transferido entre las naciones participantes para liquidar el déficit de pago. Entonces, como el FMI administra las reservas de DEC, las reservas mundiales presuntamente van a crecer al tiempo que el comercio mundial crezca. Y entonces, con el sistema Bretton Woods de tipo de cambio fijo, un país que participa en el sistema financiero, básicamente tenía que tener reservas oficiales, reservas de oro y divisas, ampliamente aceptadas por los gobiernos, bancos, etcétera, que pueda usar para comprar la moneda nacional en los mercados mundiales de divisas o en la medida necesaria para mantener su tipo de cambio. Y estas ofertas internacionales de dos activos clave de reserva, el oro y el dólar, básicamente no resultó muy adecuado para sostener la expansión del comercio mundial y el desarrollo financiero que se estaba registrando. Entonces la comunidad internacional decidió crear un activo nuevo para las reservas internacionales bajo el auspicio del FMI. Entonces eh, a principios de la década de los 70 el sistema Bretton Woods se había derrumbado, es lo que dijimos hace un ratito, y las principales monedas cambiaron a un régimen de tipo de cambio flotante. Y el crecimiento de los mercados internacionales obviamente facilitó préstamos y redujeron la necesidad de los DEC. Cambió un poco el panorama. Entonces hoy día los DEC tienen un uso limitado con actividad como activo de la reserva y su principal función es servir de una unidad de cuenta del FMI y algunas otras organizaciones internacionales. Entonces algunos países que pertenecen al FMI van a indexar esos valores a sus monedas
Y en lugar de ser una moneda internacional, los DEC representan un derecho de libre disponibilidad para los miembros del FMI. Y los países que poseen pueden obtener, obviamente, divisa a cambio de los DEC. Es lo que se hizo en la pandemia, básicamente. Eh, la relación entre, bueno, esos serían los componentes de la reserva un poquito. Eh, la facilidad de tomar reservas a préstamos. Eh, existen distintos tipos de reservas o de tipos de reservas de propiedad de un país. Uno es la moneda nacional, el oro y los DEC, eso ya lo sabemos. Eh, también se constituyó distintas facilidades para que una nación con balanza de pagos en posiciones débiles puedan tomar reservas a préstamos. Básicamente todo no elimina la necesidad de tener reservas propias, pero sí aumenta la flexibilidad del sistema monetario internacional porque básicamente amplían los plazos que tienen las naciones para corregir sus desequilibrios. Bueno, hoy día con esa posición obviamente tienen más reservas. Y ahí entra lo que es los giros del FMI. Giros. Entonces, uno de los propósitos principales del Fondo Monetario es ayudar a las naciones miembros a financiar su déficit, básicamente. Eh, y ahí facilita préstamos temporales a los que tienen déficit y obviamente tienen que reembolsar en un plazo determinado. Entonces, la transacción para facilitar los préstamos a la divisa extranjera se conoce como giros del Fondo Monetario Internacional. Entonces, las naciones que tienen déficit toman estos préstamos del fondo. Eh, si no compra con su propia moneda las divisas extranjeras necesarias para obviamente hacer frente a sus déficits. Cuando mejora su condición de balanza, se espera que obviamente devuelva eso y efectúe el reembolso, obviamente, o la recompra de los fondos con la moneda. Entonces el fondo básicamente permite a los miembros comprar otras divisas a, a un máximo de primer 50% de las cuotas del fondo. ¿Sí? Esa es una condición ahí. Existen ciertos convenios también que se llaman convenios generales de crédito, donde las 10 naciones industrializadas más grandes, que se le llama el grupo de los 10, originalmente eh, llevaron un acuerdo a prestar al fondo hasta más de 6 mil millones de dólares a modo de generar estos fondos para asistir a las naciones. Y allí aparece lo que se conoce como acuerdos de SWAT. Acuerdos de SWAT. En los 60 más o menos se registró ataques especulativos con dólar, bajo expectativa de que se evaluara en términos de otra moneda. Y obviamente para compensar el flujo de capital de corto plazo, que se abandonaba el dólar para optar por divisas más fuertes. Entonces las reservas federales hizo que varios bancos centrales hagan un convenio llamado Acuerdo de SWAT. Entonces esta red de acuerdos de SWAT, de, del cual depende Estados Unidos para financiar sus intervenciones en el mercado de divisas, obviamente incluye a los bancos centrales de Canadá y México. Estos acuerdos de SWAT básicamente son convenios bilaterales entre el Banco Central o entre los bancos centrales y cada gobierno aporta una cantidad para el intercambio de divisas con el propósito de ayudar a financiar los desequilibrios temporales de pagos. Entonces, si México tiene muchos dólares, el desequilibrio temporal de pagos puede, obviamente puede solicitar a la Reserva Federal que le proporcione un cambio de pesos. Entonces, un giro contra la red de acuerdos de SWAT
Se inicia con una llamada telefónica y continúan intercambiando telegramas. Hoy día tal vez ya lo hacen por mail o algún medio electrónico más moderno y le permite hacer frente a ese déficit. Entonces la nación que solicita un acuerdo de SWAT tiene que emplear los fondos para aliviar su déficit de pago y desalentar la salida especulativa de capital. Ese acuerdo de SWAT básicamente tiene que volver a cancelar en un plazo más o menos de 3 a 12 meses. Es como un préstamo de corto plazo. Todos estos procesos que estamos viendo aquí obviamente conlleva un riesgo. Y ahí entramos en el riesgo de crédito internacional. Nosotros ya dimos lo que es el crédito internacional, pero no bajo esta expectativa de gobierno, sino más bien de la empresa. Entonces, los principios que se aplican en los préstamos internacionales son básicamente parecidos a los préstamos nacionales. El prestamista debe determinar el riesgo que el prestatario representa en caso de que no pague. Cuando los banqueros hacen préstamos internacionales, obviamente afrontan dos riesgos, que es el riesgo país y el riesgo monetario. Entonces, en este riesgo hay riesgo país, y riesgo monetario. Eh, estos dos riesgos son muy representativos. Y dentro de esos tipos de riesgos tenemos también lo que son los riesgos crediticios, que es el financiero, y se requiere una probabilidad de que no se reembolse ese dinero. Luego está el riesgo país, que es político y está estrechamente relacionado con los hechos políticos que se dan en un país. El riesgo monetario eh, sería el económico y está ligado a la apreciación de la moneda, así como los controles de cambio que pueden haber en la economía. Entonces algunos bancos eh, eh, demandan divisas en vez de su moneda nacional. Entonces, si la moneda en la que se está facilitando el préstamo se deprecia antes que la moneda local del prestamista, el reembolso va a ser menos dólares, ya va a perder plata. Entonces, ese se refiere a la combinación de estos riesgos. Y allí entra en lo que es la deuda internacional. El problema de la deuda internacional. Donde nosotros estamos un poquito en el estudio como países en este punto. Entonces, existe obviamente una enorme preocupación por el volumen de préstamos internacionales que se dio en los últimos decenios. Y se empieza a medir cuál es el nivel de deuda que tiene un país, si está acorde a su nivel de crecimiento económico. Y hay un ratio, obviamente, de deuda a modo de poder controlar eso. Y allí entramos en ciertos índices que permite o da la posibilidad de controlar estos impactos de endeudamiento, que son la tasa de interés de la nación, el crecimiento de las exportaciones, como todos los demás factores constantes, aumento de la tasa de interés en proporción del servicio de la deuda, es decir, todo lo que conlleva a que la deuda se incremente. ¿Qué pasa si el país, por ejemplo, no puede pagar su deuda? Entonces puede entrar en un problema de cumplir los servicios de la deuda por varias razones. Por ejemplo, puede haber eh, políticas económicas incorrectas, como lo fue, por ejemplo, en Argentina, Venezuela. Se puede entrar en un nivel de endeudamiento excesivamente y sujeto a términos desfavorables y circunstancias económicas adversas,
como no tuvimos sequía, incendios, no pudimos producir. Entonces, el país puede tener dificultades para pagar toda su deuda y en primer término puede suspender los pagos. Y sin embargo, esta medida obviamente va a socavar la confianza del mercado internacional y va a dificultar que reciba otros préstamos en el futuro. Y puede declarar el incumplimiento y eso es peor. Y obviamente allí los activos de la nación pueden ser confiscados, vendidos, etcétera. No ocurre enseguida, pero eso puede pasar. Entonces los países que están endeudados obviamente deben tener bastante cuidado en su política y obtener una gestión de deuda importante. Entonces la nación puede, por ejemplo, solicitar una reprogramación de su deuda, el cual normalmente implica una extensión del calendario de pagos. No es tan bueno, pero es peor no pagar. Lo anterior obviamente tiene un costo mayor, porque pago más intereses, te da una penalización, etc. Eh, Obviamente también puede reprogramar los bancos mercantiles, puede tener o puede poner algún tipo de planes, de políticas para poder mejorar su condición. Paraguay lo había hecho en la década al inicio del 2000, donde casi entramos en default selectivo, pero se hizo un plan de política que nos permitió salir de esa senda de condición económica adversa. Pero después no, bueno, el Fondo Monetario nos dio algún tipo de prórroga y pudimos nuevamente volver a una mejor condición de pago y Paraguay volvió a su senda de crecimiento. En resumen, se tiene por lo que se vio, lo que vimos aquí básicamente es el objetivo de las reservas internacionales, que es que las naciones puedan superar sus brechas, eh, que obviamente separa el dinero que recibe del que paga. Y las naciones deficitarias usan esas reservas para ganar tiempo y así posponer las medidas de ajuste. La demanda de reserva obviamente depende del valor monetario de las transacciones internacionales, el tamaño de la duración del desequilibrio de pago. La necesidad de reservas internacionales suele ser generalmente menos acentuada cuando impera un sistema de tipo de cambio flotante que con un sistema de tipo de cambio fijo. Y cuanto más eficientes sean los mecanismos de ajuste internacionales y cuanto mayor sea el grado de coordinación de políticas internacionales, menor va a ser la necesidad de tener reservas internacionales, o por lo menos demandar reservas internacionales. La oferta de reservas internacionales está compuesta por las reservas propiamente dichas. Algunas de las fuentes de reservas internacionales es la divisa, la reserva monetaria del oro, los derechos especiales de giro, las posiciones de giro del Fondo Monetario y los convenios generales de crédito y los acuerdos de swaps. Generalmente los banqueros facilitan préstamos internacionales y obviamente afrontan ese riesgo crediticio país y monetario. ¿Cuáles son los índices usados para analizar las posiciones de deuda externa de una nación? Son las razones de deuda, las exportaciones y los servicios de deuda eh, los servicios de la deuda de las exportaciones. Las naciones tienen o pueden tener dificultad de pagar el servicio de deuda por por varias razones. Suspender el reembolso de la deuda, pagar su deuda al costo que fuere, reprogramar la deuda, eh, y obviamente eso le genera un costo que debe asumir. ¿Qué pasa cuando un banco quiere reducir la exposición ante la deuda de un país en desarrollo mediante una venta de la deuda directamente en el mercado secundario? La recompra de la deuda o el canje de la deuda por deuda o de deuda por acciones de capital, es decir, como hace un rescate de su deuda al pagar del mercado secundario. Y hay una posición que
Por último, se suele utilizar mucho que son los eurodólares, que básicamente son depósitos nominados y pagados, que son pagados en dólares. Y otras divisas que se colocan en bancos fuera de Estados Unidos. Y el mercado de eurodólares opera obviamente como un mercado intermediario financiero que reúne a los prestamistas y los prestatarios para operar en estas divisas. Bien, con eso entonces nosotros damos cierre a nuestro proceso de aprendizaje y cierre también a nuestros contenidos programáticos. Eh, les disponibilizo yo el último material y les deseo éxitos para el resto de su jornada académica.